Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición del mediodía de hoy, iniciando también semana, pero este fue el ambiente que se ha respirado hasta este momento en las manifestaciones, las marchas, muy ruidosas, mucha protesta y ha sido masiva. Pero de eso vamos a hablar ahora más tarde. Primero las presentaciones. Este es un programa que, como siempre, le busca llevar información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan, llevándoles la señal en señal abierta. Pero también contamos con nuestras redes sociales, nuestros canales digitales que nos permiten amplificar nuestra señal para varias partes del mundo. También debo señalarles que este es un trabajo en equipo, un trabajo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, los operadores de las distintas emisoras que se enlazan para llevar a diario esta información y también nuestro equipo de corresponsales, tanto en Venezuela, Colombia y otras partes del mundo. Y este es su servidor, Alan Peralta. Bueno, ya ustedes lo vieron, la protesta masiva de los trabajadores del sector educativo nacional, quienes han salido en todas partes de Venezuela. No hay estado de Venezuela en donde no haya una protesta de docentes, una protesta de trabajadores del sector educativo, una protesta de universitarios, una protesta de trabajadores de otros sindicatos y organizaciones, y esto se debe efectivamente al éxito de la convocatoria nacional para este 16 de enero. Ayer fue el Día del Maestro en Venezuela y los maestros no tenían nada que celebrar, pues con salarios miserables, con falta de contratación colectiva, con irrespeto a las cláusulas de esta contratación, la que todavía está vigente, con bonos que se han perdido por conceptos de interpretación de la UNAPRE, pues los trabajadores del sector educativo nacional, educadores, no tienen nada que celebrar. Y como no tienen nada que celebrar, han decidido salir a protestar y a exigir y a manifestar sus derechos. Pero una cosa muy importante, estas manifestaciones que se han celebrado en todo el país han sido masivas y hay que reconocer la capacidad de convocatoria que ha tenido el sector educativo nacional, capacidad que incluso es reconocida tanto por voceros de la oposición como del régimen de facto. Pero veamos a través de estas imágenes cómo ha estado hasta este momento la protesta nacional en diversos puntos de Venezuela.
Y el gobierno, de facto, expresó su temor, expresó su miedo, miedo frente a la protesta, miedo frente a las acciones. Volvieron las amenazas de los colectivos, las amenazas del gobierno, las amenazas de toda la institucionalidad pública al servicio del régimen de facto, quienes salieron desde el pasado fin de semana a amenazar, pero también a dar garrote y manzana. Es decir, por un lado, pretendieron desarticular las marchas nacionales con el garrote, con la amenaza, con la violencia, con la agresión, y por el otro lado, ofrecieron un bono especial que salió de la nada, un bono que no había sido anunciado en ninguna oportunidad y que definitivamente fue depositado durante el día de ayer en cuentas de los trabajadores del sector educativo nacional, los educadores, 580 bolívares, unos aproximadamente $30, que fueron depositados en las cuentas de los maestros y los docentes con el fin de acallar la protesta, ya sea por la vía violenta, ya sea por la vía de la manzana, por la vía del supuesto beneficio. Pero los trabajadores respondieron contundentemente y durante el día de hoy, incluso en este momento, siguen realizándose las marchas y las acciones. El gobierno tiene tanto temor a la protesta, tanto temor a la acción pública, a la acción en la calle, que cerró los accesos al Ministerio de Educación, que era el destino final de esta marcha de protesta en la ciudad de Caracas. Y resulta que no solamente cerraron esto, sino que convocaron de improviso a una presunta marcha de apoyo a el sector del gobierno, al Ministerio de Educación, a la ministra de Educación, Yelice Santaella, y a otros funcionarios del alto gobierno. Fue una marcha vergonzosa. La marcha de la vergüenza fue la del gobierno. Muy pocas personas asistieron, muchas de ellas obligadas, forzadas por la situación, por los beneficios, por el pago de coimas y diversos apoyos en materiales y en bolsas de alimentos para que la gente saliera, pero la gente le salió muy poco. Sí hubo marcha del gobierno, pero muy poco. Y con la excusa de la marcha del gobierno, cerraron todos los accesos al Ministerio de Educación en la ciudad de Caracas, colocaron tarimas, colocaron dispositivos de protección y no solamente eso, desplegaron también a los colectivos para amenazar al pueblo que protesta. Veamos estas imágenes de este fin de semana donde un grupo de colectivos sale amenazando a quienes marchen en Venezuela. Bueno, sí, aquí me encuentro con los líderes de diferentes municipios. Quiero enviarle un mensaje a estas personas que se la pasa hoy en día, de que entró el año, en la calle pidiendo un aumento salarial. Hermano, no, como dijo el presidente Maduro, no hay presupuesto para aumento salarial. Esa gente que lo está convocando usted a la calle son los causantes de las medidas que ha tomado Estados Unidos con unas sanciones criminales contra nuestro país. Sean conscientes, estamos tranquilos los colectivos, estamos mirando y monitoreando. A la hora de salir, no queremos chilladera, porque la calle es del pueblo. No queremos que nuestros hijos tengan su liceo, en sus escuelas. Reclamen lo que haya a reclamar por escrito. No se deben manipular con estas personas porque le puede ir mal. Aquí está un pueblo organizado en dos ruedas monitoreando esas tomas y esas calles que están haciendo en Maracay y en diferentes municipios. Estamos atentos y estamos alertas, dispuestos a salir a la calle y a defender la paz de nuestro país. ¡Que viva los motorizados de Aragua! Bueno, este grupo de motorizados y colectivos salieron hoy, pero en Maracay, en Aragua, en La Victoria, también se salió a protestar. Los docentes demostraron que no tienen miedo, los trabajadores del sector educativo nacional demostraron que no tienen miedo, y esto está generando mucha presión para el régimen de facto. Presión que intentó acallar de varias vías. Recuerden
lo que le comentaba hace rato, lo del bono de 580 bolívares, que les llegó, por cierto, no a todos, les llegó a muchos, pero no a todos, a los trabajadores del sector educativo de la BEC, es decir, la educación católica, no les llegó ese bono y también dependen del presupuesto del Estado venezolano. Pero bueno, así están las cosas en este marco de protestas de maestros. Los que sí fueron bastante presionados fueron los trabajadores de Sidor, las empresas mineras en Venezuela, las empresas básicas, quienes resultaron afectados por la represión del gobierno. 13 dirigentes fueron detenidos, afortunadamente se encuentran liberados, pero con medidas cautelares, en el marco de procesos que se le abrieron, incluso bajo un régimen mixto en donde está la llamada ley del odio. O sea, odio es protestar. Odio, para la interpretación del gobierno, es salir a la calle a exigir los derechos, que está previsto en norma constitucional, por cierto, pero que el gobierno de alguna manera pues ha acallado a puño y fuego. Y esto lo ha hecho también con la colaboración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada por la Guardia Nacional, y por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, quienes también han operado en contra de estos ciudadanos venezolanos que exigían su derecho también a un salario digno, a unos beneficios económicos dignos, a respeto a la contratación colectiva y también a una situación que es bastante clara, la libertad de poder protestar y expresarse en función a eso. Bueno, pero no todo se ha perdido en el marco de las protestas que se realizan en Guayana. También se sumaron sindicatos de otras organizaciones quienes han manifestado su voluntad de salir a la calle justamente con los docentes durante el día de hoy para exigir los derechos y la libertad de estos detenidos por el régimen durante el pasado fin de semana, estos trabajadores que fueron afectados en el marco de su detención. Así están las cosas en una Venezuela totalmente conflictuada, en una condición en donde encontramos un país que exige la libertad, que exige derechos y que evidentemente el gobierno ha demostrado hoy, se ha quitado la careta, no son inexpugnables, no son invulnerables. La gente cuando se organiza les gana. Ese tema al principio de nuestro programa fue parte de la protesta, ha sido parte de la protesta. Los trabajadores del sector educativo nacional han expresado, se han manifestado, han señalado también su posición durante el día de hoy, pero no solamente ellos, el gremio médico lo ha hecho a través de sus enfermeras, también otras organizaciones de jubilados y pensionados en Venezuela también han salido a manifestar su posición frente al país. Y esto es a lo que teme el gobierno, a una reacción nacional de protesta frente a esta realidad. Pero ahora inicia una ruta directa que va hacia el 23 de enero, Día de la Democracia en Venezuela, día significativo para todos los venezolanos. Ese 23 de enero ha sido, como siempre, señalado como un día de mucha potencia, de mucha fuerza, de mucha acción en el país. Y vamos a ver, seguramente, el próximo 23 de enero, una gran marcha nacional, una gran protesta nacional como la que hemos vivido durante el día de hoy. No se puede negar el éxito de la protesta de los docentes. Y esto ha sido organizado por la fuerza popular. No está allí involucrada organización política de manera directa. Lo están haciendo los propios trabajadores desde la base, desde la acción social, desde el compromiso social. Lo han venido haciendo estos trabajadores del sector educativo nacional. Y bueno, les ha salido muy bien. Sigue el régimen de facto cerrando emisoras en el país. Le tocó el turno a Curva Estéreo, 101.7 FM en el estado Zulia, que el viernes pasado, en la tarde, bien entrada la tarde,
fue cerrada por órdenes de Conatel. La excusa de siempre, la manipulación de siempre. Llamada telefónica, amenaza, cierre y sanción. No hay derecho que se pueda esgrimir allí por parte de los afectados. No hay derecho por parte de los ciudadanos de exigir canales independientes de comunicación. Ha sido un nuevo cierre de un nuevo medio de comunicación. Así empieza el año ya el régimen de facto Conatel con el cierre de medios de comunicación en Venezuela. Una situación de verdad bastante lamentable, bastante preocupante, pero que anuncia por dónde viene el gobierno durante este año. También en otro orden de ideas, se ha señalado que Brasil va a enviar una delegación a Venezuela con el objetivo de restablecer las relaciones diplomáticas. La Cancillería de Brasil ha informado que Luis Ignacio Lula da Silva ha dado la orden para que esta misma semana una misión de Brasil llegue a Venezuela con el fin de restablecer el tema de las relaciones diplomáticas. La delegación estará liderada por el diplomático Flavio Maceira, ex embajador de Noruega, Panamá y Nicaragua. De acuerdo a la asesora de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, también se conoció que vendrá representantes y un funcionario de altísimo nivel cuya identidad ha sido resguardada. Esto lo ha dicho a la agencia Fran Press. Por otra parte, las relaciones entre Caracas y Brasil serán restablecidas de manera significativa el 1 de enero, pero falta la parte operativa, falta la parte efectiva de reapertura de las embajadas y de toda la acción que esto conlleva, incluso los consulados. Durante el gobierno de Bolsonaro, Brasil no sostuvo y ni otorgó credenciales diplomáticas a representantes del régimen de facto. Sí lo hizo a la representante de Guaidó, María Teresa Velandria, quien salió de Brasil en diciembre, antes del inicio del gobierno de Lula da Silva. Fue uno de los 50 líderes Bolsonaro que apoyaron a Juan Guaidó desde el año 2019 y esta es la situación que se presenta en estas relaciones entre Brasil y Venezuela. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Pero antes, recordándoles que en el próximo segmento vamos a tener una entrevista muy importante con el hombre clave, el hombre que tiene arrodillado al régimen de facto Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, ante la fiscal de la Corte Penal Internacional, ante el señor Karim Khan, porque es el hombre que ha develado todos los secretos en relación a la muerte de un grupo de venezolanos en la llamada masacre de Junquito. ¿Recuerdan a Oscar Pérez? De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Bueno, el tema que nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. En la tarde de hoy lo hacemos con más información. Estados Unidos acaba de lanzar una app que permite a los venezolanos y facilita el proceso a los venezolanos para la obtención de la agenda de citas para solicitar asilos en México. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció a los migrantes que deseen ingresar a Estados Unidos desde México que podrán agendar citas para exponer sus casos y solicitar asilo mediante la aplicación para teléfonos celulares CBP One. Toda persona que no posea la nacionalidad norteamericana y se encuentra en el centro o norte de México con la intención de viajar hacia los Estados Unidos puede utilizar esta app para facilitar el proceso de información adelantada sobre su viaje y programar una cita para presentarse en puertos de entrada terrestres en la frontera suroeste de los Estados Unidos. Quienes hagan la solicitud de la cita deben dar fe de que cumplen con ciertos criterios de vulnerabilidad requeridos por el gobierno de los Estados Unidos para recibir a migrantes, por lo cual se toman en cuenta especialmente situaciones humanitarias y deben estar preparados para corroborar sus afirmaciones durante la audiencia. Gracias a esta aplicación, el gobierno de los Estados Unidos
espera que el proceso migratorio sea más ordenado y seguro, además de que se tienen expectativas de que muchos de los migrantes deben y dejen de optar por cruzar la frontera sin autorización, porque van a tener este mecanismo para hacerlo de manera cómoda y segura. Está abierto a no ciudadanos de cualquier nacionalidad, siempre que se encuentren en el centro o norte de México. El uso de la aplicación no tiene costo, explicó el gobierno norteamericano. Bueno, recuerdan ustedes que la semana pasada les comentábamos del caso del médico venezolano Jorge Pérez, quien realizó una caminata desde Valencia hasta Barquisimeto, una caminata que duró 4 días, para pedir a la Virgen de la Pastora su atención sobre el tema de salud en Venezuela, su protección en el tema de salud de los venezolanos. Él cumplió la meta. Vamos a escuchar los comentarios de Jorge Pérez desde Barquisimeto. ¿Desde dónde viene caminando? Desde Valencia salí el martes a las 5 de la madrugada de la Catedral de Valencia en la Plaza Bolívar. ¿Cuántos kilómetros recorrió? 223 kilómetros. ¿Por qué motivo está haciendo o hizo esa caminata hasta la ciudad de Barquisimeto? Primero, un agradecimiento a Dios por el nacimiento de mi nieto hace 2 meses y que no se me complicó mi hija. Segundo, por todas las embarazadas de este país que a veces no son atendidas con dignidad en un momento tan hermoso como es el parto. Y por todos aquellos amigos, familiares, personal de salud que se nos adelantaron al encuentro con Dios y que esta pandemia nos los llevó. Pero sobre todo por los que nos quedamos aquí, los que seguiremos luchando y reconstruyendo un país desde nuestros corazones para crear la Venezuela bonita que existe y que todos merecemos. ¿Qué espera lograr? ¿Qué mensaje espera llevarle a los venezolanos con esta caminata, con esta ofrenda que usted le hace a la Virgen? Aspiro a despertar la conciencia. Esta es una lucha contra la indiferencia, contra la apatía, contra el silencio que nos convierte en cómplices por omisión. No debemos acostumbrarnos a lo malo. Nosotros en estos 4 días aprendimos tanto del venezolano que la mayor riqueza de este país somos su gente. No es verdad que somos malos y como decimos, nosotros vamos a ganar. Tarde o temprano vamos a ganar porque nuestra almohada es la conciencia limpia. Sí hay venezolanos maravillosos, venezolanos que aportan mucho a Venezuela. Solamente tenemos que creer en nosotros y es creer y seguir creyendo. Vean ustedes estas declaraciones del doctor Jorge Pérez. Tremenda peregrinación ha hecho desde Valencia hasta Barquisimeto a pie. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Bueno, bien, escuchamos al doctor William Jiménez y sus declaraciones sobre el tema de Óscar Pérez y recordamos esta masacre que ocurrió el 15 de enero del año 2018. 5 años han pasado de esa masacre y como él bien lo dice, el Ministerio Público no ha hecho ni una sola acción, ni ha adelantado diligencias de investigación sobre este terrible hecho, este hecho criminal, una masacre que marcó la vida y el destino de muchos venezolanos que todavía siguen pagando las consecuencias de tener algún tipo de vinculación con Óscar Pérez. Pero bueno, así es la justicia en Venezuela. Bueno, en redes sociales, Julio Borges ha dicho Tarek William Saab que ha ordenado y ha solicitado su captura a nivel internacional por estar involucrado en hechos del año 2019. Vamos a ver hasta dónde llega la mano del gobierno de facto en relación a este caso. Julio Borges se encuentra actualmente en España. Recuerden que estuvo mucho tiempo viviendo en Colombia, pero con el cambio de gobierno, pues Borges prefirió colocar un océano de distancia entre él y este régimen bastante
peligroso para quienes consideran son sus enemigos. También, por otra parte, en otro orden de ideas, un nuevo incendio en Cardón. El incendio se presentó en la refinería, en el complejo refinador Paraguaná, ubicado en el estado Falcón. El incidente fue reportado por los habitantes de Paraguaná, quienes vieron una humareda que se levantaba por encima de la refinería a eso de las 2 de la tarde. No pasó demasiado tiempo antes que el cuerpo de bomberos arribara a las instalaciones del centro refinador para sofocar el fuego y controlar el incendio sin que se reportasen heridos. 3 horas después del incidente se esperaban declaraciones por parte de las autoridades relativas a las causas que ocasionaron este daño. Sin embargo, hasta los momentos, el tema, la flagración había ocurrido por una chispa que cayó en un mechurrio, una estructura que quema gas a una laguna de desechos inflamables. No se trata de la primera ocasión que esto ocurre. La vez anterior, hace apenas 3 semanas, una de las torres de refinación empezó a expulsar fuego de manera descontrolada, que acabó quemando los alrededores. En aquella oportunidad los bomberos controlaron el fuego, no se registró ningún lesionado o fallecido. Pero esta situación, estos accidentes, esta condición de los principales centros de refinación de Venezuela demuestra con claridad la grave destrucción, el grave daño que están viviendo los centros de producción petrolera en Venezuela, el abandono, la situación de recuerdo yo cuando era un orgullo para la industria petrolera venezolana decir que habían pasado miles de días sin ningún accidente, sin ninguna situación laboral que afectara el tema de la industria, el tema de la producción. Sin embargo, ya son tan frecuentes estos accidentes que uno llega a pensar que esto forma parte del paisaje. Es la nueva PDVSA que ha creado el régimen de facto y el chavismo en términos generales. Los docentes venezolanos siguen luchando por el respeto y la dignidad. Escuchemos. Están eliminados. Hoy nos preguntamos, ¿cómo subsiste un docente con un salario de menos de $20? Estamos hablando que diariamente un docente tiene en su bolsillo menos de $1. Eso en términos nacionales estamos hablando de pobreza extrema. Los maestros y el magisterio en su totalidad se van a mantener en las calles hasta tanto no haya un salario digno para los trabajadores. Nosotros creemos en Venezuela y seguimos en las calles. En ese sentido, exhortaron a la ministra Yelitza Santaella a solucionar esta situación en el primer trimestre del año. Aseguran que de no ser así, continuarán con las medidas de protesta en todo el país. Bueno, es parte de la protesta de los educadores en Venezuela. Recuerdan que ayer se celebraba en Venezuela el Día Nacional del Maestro. Pues bien, la dirigente política María Corina Machado envió un mensaje muy claro a los docentes venezolanos. Hoy los maestros de Venezuela están todos en la calle y no han dejado de estarlos durante muchos años, particularmente en las últimas horas. Y lo hacen porque este régimen ha reducido sus ingresos a sueldos de hambre. Y esto no es casual. Este régimen tiene muy claro que para que una sociedad sea rica, tiene que estar educada. Y los maestros tienen esa enorme responsabilidad de formar junto a los padres para la libertad, para la autonomía, para la ciudadanía, con conciencia crítica. Es por eso que hoy más que nunca entendemos que sin educación no hay prosperidad y sin prosperidad no hay libertad. Por lo tanto, la lucha de los maestros es una lucha por la dignidad y por la libertad y es de todos los venezolanos. Con este reporte finalizamos nuestra edición de la tarde de hoy. Como siempre le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hemos hecho en equipo con Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. También se encuentra nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que conforman este circuito, las 5 emisoras que conforman este circuito, y nuestros corresponsales, tanto en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Este es su servidor, Alas Peralta, recordándoles cómo finalizamos en este momento. Hacemos el corte de la noticia principal. Los maestros han tomado las calles en
toda Venezuela. Ha sido un éxito la convocatoria de los maestros y el gobierno demostró su miedo al cerrar las principales calles de acceso al Ministerio de Educación, al reprimir, al pretender bloquear las vías para la marcha de protesta, al amenazar nuevamente con los colectivos y al creer que mientras en una mano tiene el garrote, en otra mano ofrece bonos y da bonos que salen de manera intempestiva y se incorporan al presupuesto de las cuentas de banco de los docentes. Ese es el país, esa es la situación que tenemos hasta esta hora, hasta este momento. Los invito para la próxima edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en el horario de las 4 de la tarde. Nos volvemos a encontrar hoy a las 4 de la tarde en Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.